Muy buenos días, familia de Somos Imparables. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy para compartir este tema de la verdadera libertad financiera desde la Biblia, con base en fundamentos bíblicos. Tú ya conoces a Ana Ruth Pistán, quien nos acompaña el día de hoy, quien nos va a compartir este tema de una forma impactante, impresionante. He podido charlar con ella un poquito antes de esta entrevista y te quiero decir que estoy verdaderamente emocionado de poder escuchar de ti esta charla, Ana Ruth. Y pues vamos a entrar al tema de las deudas y la parte bíblica, ¿no? Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, Ruth. ¿Qué nos puedes decir respecto a este momento en el que estamos viviendo, donde tanta gente vive con deuda? Gracias, Ana Ruth, por estar aquí. Claro que sí, amigo. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, listos para lo que Dios tiene para ti, para mí. Y una vez más, antes de responder a tu pregunta, yo quiero decirles algo. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, expuso sus ideas, jamás las impuso. ¿Ok? Quiero que eso te quede bien claro. Hoy te voy a exponer lo que la palabra de Dios dice, lo que en mi convicción creo firmemente que es la palabra de Dios, la Biblia, en la cual he basado toda mi vida, todas mis decisiones y es mi manual de vida, ¿ok? Entonces, desde la perspectiva que Dios tiene para este tema tan complicado, vamos a exponer las ideas y le pido al Espíritu de Dios que sea quien te lleve a tomar acciones, ¿ok? Amén. Amén. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Ramón, la mayoría de los países hoy en día están cada vez más endeudados, ¿sí? La sociedad en la que vivimos promueve la filosofía de vida cuyo lema es más es siempre mejor. La mercadotecnia y la publicidad, amigo, hoy en día es cada vez más agresiva y personal. Y las personas son conducidas a un estado de descontento permanente, ¿sí? Muchos concluyen con esto que la solución es tener tantas cosas materiales como se pueda para sentirnos satisfechos. Si para ello tienen que endeudarse, pues lo hacen sin pensarlo mucho, ¿ok? Ahora, ¿cómo se perciben las deudas? Las deudas se perciben como una oportunidad. Hasta es visto como un privilegio que el sector financiero te otorgue créditos. Y el no tenerlo te va a cerrar muchas puertas. ¿Estamos de acuerdo? Las personas incluso ven la deuda como una facilidad y piensan que no aprovechar entre comillas, un crédito o un financiamiento es un desperdicio. Pero ¿sabes qué? Mayores niveles de deuda colocan a nuestros países en mayor fragilidad ante un entorno económico adverso. Tú acuérdate que el repago de toda deuda supone cierto ingreso en el futuro, pero si ese ingreso no se produce, vendría la insolvencia y con ello, pues muchos otros problemas. De esta manera es concebida la deuda en nuestro medio. Esta es, digamos, la corriente en la que nos encontramos, pero vamos a ver qué tiene la Biblia, que decirnos la Biblia acerca de esto, acerca de la deuda, para que comencemos a vivir bajo sus criterios. Me encanta lo que estás diciendo. Me quedo con esta parte de tu introducción, con algo que me impacta, que es el descontento, porque una de las cosas que vamos a encontrar en la Biblia es el contentamiento, esta posibilidad de vivir contentos en abundancia y también cuando hay situación de escasez. Pareciera un origen del deseo de la deuda, ¿no? Pareciera el origen, el no tener esa sensación de escasez. Pero como tú dices, Ana Ruth, ¿qué nos dice este manual de instrucciones? ¿Qué nos dice este manual que fue, que es y que seguirá siendo una fuente de instrucción? ¿Qué nos dice la Biblia, la palabra, respecto al tema de las deudas, por favor? Claro que sí. Vamos a ver la opinión bíblica sobre la deuda. Y voy a pedirte que tomes nota de los versículos que hoy te voy a mencionar, te voy a leer, para que luego tú te tomes, luego de esta clase, un tiempo para tú, a solas con Dios y la palabra, puedas pedirle al Espíritu de Dios que te muestre, que te revele qué es lo que tú debes aplicar para tu vida práctica de allí. En contraste con la opinión generalizada, hoy la Biblia nos dice en Proverbios 22:7, y ahí empiezan las pedradas, no de parte mía, ¿va? Proverbio 22:7 dice así, te lo voy a leer en dos traducciones.
El pobre trabaja para el rico. Esa es una realidad. Y la otra parte dice, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Escucha bien, se hace esclavo del prestamista. Eso lo dice Proverbio 22:7, traducción lenguaje actual. Vamos a ver qué nos tiene que decir la traducción, nueva traducción viviente. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Tú dices, yo no soy esclavo ni sirviente. Si tienes deuda, la palabra dice que lo es. Vamos a encontrar una historia por demás interesante en Segunda de Reyes. Te invito a que luego leas ese capítulo. Segunda de Reyes 4:1. Y dice así, en la nueva traducción viviente dice de esta manera. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Este temor al Señor es un respeto reverente, no es miedo, ¿ok? Tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Quiere decir que ha habido una deuda. Vamos a ver qué dice la traducción lenguaje actual. Una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo, mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted. O sea que no era un hombre que no conocía de Dios. Era un hombre que, como muchos de nosotros, tenía una relación directa con Dios, conocía a Dios. O sea que no era desconocido Dios para él. Mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado. Ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavo a mis 2 hijos. Y es una historia por demás interesante. Quiero que la leas, la analices y saques tus propias conclusiones. De verdad es impresionante. Ahora, esto habla del estado de la persona que debe dinero. Si bien es cierto que en nuestra cultura occidental, la esclavitud como categoría social ya ha desaparecido, en este sentido que estamos viendo las deudas, nos colocan en una especie de esclavitud, ¿ok? Los que tienen deuda pueden argumentar que no son esclavos de su acreedor, pero aunque no lo son socialmente, lo son financieramente. Cuando contraes una deuda y por cualquier motivo no puedes pagarlo, fíjate bien, o decides gastar el dinero que estaba destinado a pagar esa deuda en otra cosa, por ejemplo, lo que tú tenías para pagar un carro y lo usas en unas vacaciones. Sin duda, pueden llegar a quitarte tu auto o incluso una casa que no la pagas, pueden llegar a quitártela. Ahora, la deuda coarta tu libertad, ¿sí? Para disponer de tus recursos. Vamos a ver en Deuteronomio 28, 1 al 14. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Permítanme, voy a traer, esto se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Quiero que prestes atención. Este capítulo es un capítulo que tiene 68 versículos, pero solamente los primeros 14 hablan sobre las bendiciones para la obediencia y los demás, los castigos para la desobediencia. Así que te invito también a que tú lo leas. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Dice así. Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandatos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Y dice así, Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganado. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Quiero que repares en los siempre y en los nunca que dice acá. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa
y ustedes serán su pueblo especial. Entonces, todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrá miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a su antepasado, Él los tratará con bondad. Les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas. Y quiero que prestes atención en este que sí. Pues Dios abrirá los cielos, donde guarda la lluvia, y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen, ni adoran a dioses falsos, nota la implicancia de la idolatría, porque a veces el tema del dinero se puede volver una idolatría en nuestra vida. ¡Wow! Ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. ¡Wow! Así como dicen, ¡wow! ¿Sí? Ahora, así que aquí se mencionan las bendiciones a la obediencia. Observa bien lo que dice el 12 que les acabo de leer. Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia, regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarle a otros países. Dios le prometió al pueblo de Israel que si ellos obedecían, Dios los bendeciría. Lo mismo es para ti y para mí el día de hoy. Dios asocia, fíjate bien, en este pasaje Dios asocia el estado de bendición con uno de no tener deuda. Esto nos da una idea de que este es el estado preferible. Donde no hay deuda, hay bendición. Y fíjate, mencionaste también la palabra felicidad. Ahorita mencionabas también la palabra felicidad. Dios quiere que seamos felices y la deuda normalmente es un ladrón de felicidad. La deuda. Por supuesto. Cuéntanos esta parte un poquito que brote una inspiración ahí de ti, por favor. Claro que sí. Una familia que se endeuda con frecuencia, en una familia donde hay deudas, con frecuencia va a haber tensiones y conflictos. Los que usen la deuda como una salida usual, fíjate bien, a sus indisciplinas financieras, se exponen al estrés de los pagos y a la irritabilidad que conlleva ello. ¿Ok? Y sé que muchos de ustedes, los que están hoy aquí, saben perfectamente de qué estoy hablando. Saben perfectamente porque lo han vivido en carne propia, esas fricciones, ese estrés, conflicto, irritabilidad, y hasta muchos de ustedes tal vez ha llegado a un divorcio por la cuestión financiera. Entonces saben perfectamente a qué me refiero, porque tal vez lo vivieron o lo están viviendo. Incluso la Biblia nos advierte que no debemos constituirnos, y ahí va otra pedrada, en fiadores de otros. O lo que es lo mismo, en garante de otras personas en sus deudas. Fíjate bien, vas a apuntar Proverbios 22, 26 y 27. O sea que ¿sí? Vamos a hablar ahora de cuando ya tal vez tengas la bendición como para empezar a ayudar a otros. Y entonces se dice mucho en el tema de los negocios, porque hay que recordar que esta charla está bendecida con mucha presencia de personas empresarias. Se dice mucho que cuando alguien empieza a prosperar, le empiezan a salir familiares, ¿no? Que le empiezan a decir, oye, pues ahora échame tú la mano, yo siempre familiares y amigos. Familiares y amigos. Entonces, ya entiendo que la primera parte que tú nos estás platicando es como lo que dice el manual de instrucciones respecto a mi deuda, respecto a cómo yo debo de sí o no contraer deuda. Pero la otra parte ahora es, ¿y qué pasa cuando me piden prestado? ¿Qué pasa cuando me piden a mí, no sé, el aval o que yo sea el prestador, ¿no? Compárteme. Allá vamos.
Proverbios 22, 26 y 27, te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. No te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas. O sea, es tajante. No te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas te quedarás en la calle. ¿Sí? Ahora, la segunda, NTV. No te comprometas, el mismo versículo, nada más que en otra traducción. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que te duermes. ¿Va? Ahora, primero, con frecuencia la deuda financia pecados. Y tú vas a decir, ¿what? O sea, a ver, ¿cómo explícate? Ok, ¿cuáles pecados? Como la avaricia, la envidia, el materialismo, el deseo de ostentar y mucho más. Esta es una de las insensateces de la deuda. La falta de sabiduría que supone el endeudarse para pagar inclinaciones pecaminosas. Por eso y por medio de los principios bíblicos, nos lleva a concluir que aunque la deuda no es pecado en sí misma, sí puede hacer que sea fácil pagar algunos pecados. Esto está grueso, señor. Segundo, a la vez la deuda no es lo más sabio. ¿Por qué? Porque se basa en suposiciones sobre el futuro. Y apunta Santiago 4, 13 y 14. ¿Sí? Tú lo vas a leer. Aquí nos dice que tomar decisiones según conjeturas sobre el futuro es pecaminoso. Porque tú no sabes. Ahí lo vas a leer y que Dios te dé claridad y entendimiento para entender este punto. A veces la deuda no es lo más sabio porque se basa en suposiciones sobre el futuro. Tercero, la deuda a veces no resulta lo más sabio porque con frecuencia conlleva, fíjate bien, altos intereses y por tanto implica una administración ineficiente de nuestros recursos. ¿Ok? Ahora. Es muy marcada la indicación de no ser fiador, de no prestar y la Biblia no solamente nos da, vamos a decirlo así, la condenación, sino a veces también nos da la promesa y nos da una condición, ¿no? Y en esa condición, yo estoy viendo aquí que nos está dando la indicación, no lo hagas porque puede haber una consecuencia grave, muy grave. Definitivamente. Tremendo. Me encanta lo que nos estás compartiendo. Bien hicimos al principio de advertir que la gente trajera casco, Ana Ruth, porque no es fácil socialmente decirle no al poder decirle a alguien, oye, pues no puedo pagar por ti, o hay muchas instituciones que nos piden un fiador. Entonces, socialmente, ¿cómo lo podemos asimilar, Ruth? ¿Cómo podemos ahí compartir con las personas? Y luego también se puede mezclar un poquito con el tema de las ofrendas, o sea, ¿cómo entonces podemos ayudar a un prójimo sin entrar a ser fiadores de esa situación, ¿no? ¡Wow! Es un tema bastante complejo y donde hay mucho material. Primero, debemos acordarnos que lo que corresponde de nuestro diezmo, eso solo al Señor le pertenece. ¿Ok? Si tú quieres que Dios te bendiga, no le robes a Dios. ¿Cómo le robamos a Dios? Cuando nos damos nuestros diezmos, tan. ¿Ok? Otra cosa, cuando alguien viene a pedirte un préstamo, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo he entendido que no puedo prestar, ni puedo solventar una deuda ajena. Pero ¿sabes qué? No tengo 10,000 pesos para prestarte, pero ¿sabes qué? Tengo 500 pesos, te los regalo. Te los regalo, es lo que yo puedo darte. No puedo prestarte 10,000 pesos, pero puedo darte 500 pesos. Es mi aportación, es lo que puedo hacer por ti, porque, ¿ok? Okay. ¿Respondí algo? Sí, totalmente. Perfecto. Se muteó tu micrófono. Totalmente la respuesta, Ana Ruth. Muchas gracias. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta también.
Pero no sé si encontremos en algún momento que haya alguna buena deuda. O sea, yo te soy franco, a Dios gracias, tengo mi vehículo, tengo mi casa, y algunas de las cosas que a Dios, que son de bendición y que Dios ha puesto en nuestra vida, pues las hemos adquirido tal vez por desconocimiento de la palabra, pero también por dejarnos llevar en una vida social, en el mundo, por decirlo de una forma. Las instituciones nos invitan a tener crédito. Entonces yo compré mi carro con un crédito muy, muy bueno, un crédito que no me representó esa parte de pérdida de felicidad, esa parte de todo lo que ya platicaste. Entonces, ¿hay algún punto donde la deuda pueda ser, vamos a decirlo así, una deuda buena, o no sé si es la palabra correcta, ¿no? Por favor? Yo le llamaría ¿cuándo es legítima la deuda? Vamos a considerar tres situaciones, tres tipos de situaciones por las que la gente se endeuda. La primera razón puede ser por un exceso de gastos, ¿ok? Cuando tus gastos son mayores a tus ingresos o cuando compras cosas innecesarias, cosas que no necesitas, pero quieres comprarla, no son necesarias. Que vuelvo a la palabra de contentamiento. Ahí tenemos otro ejemplo de no tener el contentamiento en el corazón y estar en el deseo de más, 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 más y más, ¿no? Y entonces de pronto nos desbordamos en esa falta de contentamiento. Y llegamos a una deuda innecesaria, ¿sí? Entonces, primero era el exceso de gasto. Segundo, la gente se endeuda por las compras significativas. Por ejemplo, la adquisición de una vivienda, de un auto o incluso abrir un negocio, de un terreno, ¿ok? Es otro tipo de deuda, otra donde puede llegar a ser legítima. Pero ahora vamos a ver la tercera, las situaciones imprevistas. Un desempleo repentino, por ejemplo, una crisis de salud, un accidente, son algunas de las situaciones en las que muchas personas no pueden cubrir todos sus gastos y recurren al financiamiento. En este caso puede llegar a ser una deuda legítima, Ramón. En este caso sí puede llegar a serlo. Ahora, recurrir frecuentemente a la deuda innecesaria es una evidencia de que tenemos debilidad de carácter. Sí, señores, así como lo escuchaste. Recurrir frecuentemente a deuda innecesaria es una evidencia de que tenemos debilidad de carácter. Recuerda, tú y yo somos mayordomos y sin duda Dios, como el dueño de lo que tenemos, no quiere que estemos gastando en intereses por cosas innecesarias. O sea, que puede haber una deuda legítima. Lo puede haber. De hecho, las compras significativas, el de terrenos, vivienda, auto, puede estar incluso en un término medio. En un término medio donde el exceso de gastos es nocivo. Una situación de imprevista puede ser una deuda legítima. La compra significativa está en medio. Ahora vamos a ver por qué está en medio. Me encanta lo que estás diciendo porque a mí me da claridad. O sea, la deuda legítima, voy a entenderla, es como, que me gusta hacer que dices punto intermedio. Es como luego decimos en México, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Porque pienso que también Dios es un Dios abundante que nos quiere dar una casa, que Dios quiere que tengamos donde estar con nuestra familia en seguridad, en protección. Dios quiere que seamos sanos, o que tengamos una salud en nuestro cuerpo físico. Entonces, a veces hay una situación, una crisis de salud y tenemos o no tenemos el recurso y tenemos que encontrar una forma de solventar esos gastos. Entonces, en esos casos, yo te estoy entendiendo que voy a decirlo así, sí se vale porque así son las cosas, pero pienso, Ana Ruth, que la parte es cuando yo quiero comprar una casa que no solamente es una casa, sino que está participando mi necesidad de más, o sea, como mi necesidad de avaricia. No sé si igual con el carro, ¿no? Por ejemplo, el carro,
el tema de, bueno, si ahorita mi economía me permite pagar una deuda para comprarme un auto austero, voy a entrar así porque son famosísimos y los queremos mucho, un Bocho, un Volkswagen. Entonces, tal vez debería ir yo primero para esa parte antes de irme por un vehículo de alta gama, antes de Claro, irme. por no te vas a comprar un Mercedes-Benz si no te da el cuero. Ok, excelente. Entonces vamos a decirlo, entrar a esa parte de una deuda sostenible, por decirlo así, dentro de, ¿sí? Incluso hay casos donde no hay de otra. Una situación como un desempleo repentino, una crisis de salud, un accidente, no, o sea, no hay otra. Te tienes que endeudar, ¿sí? Entonces, hasta aquí es esa primera parte, Ramón. Me encanta lo que estás diciendo y quiero agregar algo, si tú me lo permites, Ana Ruth. Quiero preguntarte, en el caso, por ejemplo, de nosotros, de tu servidor, tú y yo compartimos un negocio y muchos de los que están aquí somos parte del mismo negocio y hemos sido bendecidos, pero yo, por ejemplo, no tenía dinero para iniciar mi negocio, o sea, y es un negocio de baja inversión de $500 y no tenía ese dinero, ¿no? Ahora, en este caso, yo también hay personas a las que invito a ser parte de mi oportunidad de negocio y yo les digo, bueno, si no tienes dinero, consigue prestado. O sea, ahí, ¿qué está pasando conmigo dentro de esto que tú nos estás platicando? O sea, cuando yo le digo a alguien, si no tienes para iniciar un negocio de $500, consigue un préstamo. ¿Qué debo de hacer ahí, Ruth? ¿Debo decirle a la gente, qué le digo? O sea, que consiga o que no consiga. Perfecto. Mira, mi sugerencia es esta, amigo. Mucha gente no tiene para iniciar, sea el negocio en el que estamos nosotros o sea otro, ¿ok? No tiene el disponible, pero sí tiene la necesidad de hacer algo y salir de donde está. Si no hace algo, se va a quedar toda la vida y como dice Isabel Bojorque, no es tu culpa si naces pobre, pero es tu culpa si mueres pobre, ¿va? Ahora, muchos de nosotros no teníamos para el ingreso a nuestro negocio. Ahora, mi sugerencia sería esta. Mide con la persona qué tanto interés tiene. ¿Sí? Primero, ¿qué tanto interés tienen realmente? Perdón, salir o no de esa situación. Si tú le ves un genuino interés, dile, ok, vas a conseguir el préstamo, pero previamente a conseguir el préstamo vas a buscar 6 personas como mínimo a quienes tú le vas a vender el producto, aunque sea con un 20 o un 25% de descuento. Fíjate bien. ¿Para qué? Que busques 6 personas que necesiten conocer nuestro producto por salud o por iniciar un negocio. ¿Para qué? Para poder desplazar esas cajas y tener la certeza de que cuando le llegue su paquete, va a ir, lo va a entregar, va a recuperar y va a devolver esa deuda. Ok, entonces si no, lo que tú me estás diciendo es que yo debo de cuidar, que aunque sea decisión de él, yo no debo de provocar el endeudamiento de otro. No, es una decisión personal. Tú le vas a ayudar si él decide hacerlo y si él decide buscar a esas personas, tu apoyo va a ser este. Yo te voy a ayudar a presentar la oportunidad con la gente. Okay. Pero el que tome el compromiso es el otro. O sea, claro, es la persona interesada. Pero además debo hacerlo en la idea de que no voy a provocar su endeudamiento y que no es un endeudamiento rebasado nuevamente dentro de lo normal, ¿no? O sea, le estamos dando, como quien dice, tanto el instrumento para arrancar el proyecto, pero al mismo tiempo le estamos diciendo, pero aquí está el instrumento para que recuperes esa inversión. Entonces, exactamente. Yo incluso he sabido de gente, amigo, que han hecho una hamburguesada, han hecho miles de cosas, aparte. Claro. Los mexicanos son súper mega mil creativos. Claro. Así que no debería haber mexicanos pobres ni muriéndose de hambre. Así que Amén. Si no tiene y no te quiere endeudar, búscale, porque todo el mundo comemos. Así que haz una hamburguesada de última. ¿Va? Me encanta lo que estás diciendo, para mí me da mucha certeza y bueno, quiero repasar lo que hemos charlado hasta el día de hoy, porque el hablar de esta parte de cuando nosotros invitamos a nuestro negocio me lleva a otra situación de la que quiero hablarte al final, pero quiero repasar lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto que sí, la Biblia, la palabra de Dios, habla de la deuda, que nos dice
que debemos nosotros entrar en confianza de que Dios va a cubrir todas nuestras necesidades y que no es necesario entrar en un endeudamiento, que podemos nosotros paso a paso ir construyendo y saliendo adelante, que debemos evitar entrar en ser fiadores de otras personas. Y bueno, ser sabios administradores, amigo. Ser buenos administradores, totalmente. Y me encanta todo lo que nos has dicho. En verdad te agradezco mucho, pero yo quisiera invitar a las personas a que nos acompañen a una siguiente lección, una siguiente sesión con Ana Ruth Pistán, en la que vamos a platicar de este tema, Ana Ruth. ¿Qué pasa? Ahorita que hablábamos de algunos amigos a los que de pronto les podemos compartir una oportunidad de negocio, ¿qué pasa cuando ya, lo voy a decir de una forma, cuando ya nos enredamos, cuando ya tenemos la tormenta financiera encima, cuando ya llegó esa crisis de salud, cuando ya llegó el desempleo, cuando creyendo que el futuro iba a ser totalmente alentador, tomé decisiones en el pasado, adquirí deuda, me fui por fiador de algunas personas, y de pronto llega una pandemia, por ejemplo, y se cae el ingreso, se cae el recurso, se acaban los ahorros. Entonces, ¿qué pasa? Y eso vamos a platicar con nuestra amiga Ana Ruth Pistán en la siguiente sesión. ¿Qué pasa cuando ya estamos dentro de una tormenta financiera? Así que acompáñanos. Claro que si no te desconectes, seguimos con lo siguiente. Sí, así como acompáñanos con Ana Ruth Pistán en la siguiente lección en la que vamos a compartir este tema. Así que felicidades a todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga.